La meditación la conocí porque cualquier persona conoce lo que son meditaciones, como es algo conocido, todo el mundo tiene una noción, una concepción más o menos general de qué es meditar, y lo había probado, pero nunca me había dado un resultado muy claro, o sea, no lo terminaba de entender o no terminaba de quizás agarrar la onda. Pero cuando hice por primera vez un curso de terapia cognitiva basada en mindfulness, que me gustó porque al ser el centro que lo da depende de la Facultad de Psiquiatría de la Universidad de Oxford, me pareció que tenía todo un background muy serio a nivel científico y de neurociencia, así que me enganchó desde ese lado. O sea, sabía que lo que iba a hacer al menos iba a ser bastante serio y profesional. Y ahí es donde aprendí o empecé a meterme más en la meditación. La terapia cognitiva basada en mindfulness tiene principalmente a la meditación como una herramienta. No es la única, pero es la principal. Lo que tiene es que ahí aprendí que el mundo de la meditación en sí es bastante complejo, bastante amplio. Hay muchos tipos de meditaciones distintas y cada tipo de meditación te ayuda o te da una habilidad o te ayuda en un problema distinto. En el caso de las meditaciones que yo hice, tenían que ver con un orden cronológico del programa que iba a hacer y bueno, y esas meditaciones estaban acomodadas de esa manera para darte el objetivo, digamos, de cada módulo. Ahí entendí que una habilidad principal que se puede ganar con la meditación o no, y que tiene que ver con los ejercicios quizá de respiración que uno hace en yoga o lo que sea, pero es la capacidad de cortar con lo que se llama como el piloto automático, que es decir, el hecho de moverte en la vida, de accionar en la vida en base al impulso, en base a lo que naturalmente te sale a hacer y empezar a cortar con esa reactividad y ser capaz de poner un freno entre el estímulo y tu reacción, poner una pausa y ser capaz de ver ante qué estás realmente reaccionando, cuáles son los pensamientos que tenés en tu cabeza, que hasta que no haces esos ejercicios uno no es realmente consciente de qué es lo que pasa por la cabeza de uno. Yo me di cuenta que un montón de cosas se me escapaban o que estaban presentes en un momento que no tenía ni idea. El hecho de tener esa práctica de cortar con esta reactividad y poder aprender a ver esos pensamientos y en la práctica lo que básicamente haces es, una vez que este pensamiento aparece, entender y poder ver qué emoción despierta, pero no reaccionar ante eso, simplemente dejar pasar la emoción o transcurrir por la emoción. Creo que de ahí empieza todo. Una vez que vos lográs hacer eso, es como que destrabás un montón de posibilidades, de entender muchísimo mejor qué tipo de pensamientos tenés, de poder actuar sobre eso y alinearlos con un montón de principios que uno pueda tener o incluso hasta de valores. Una práctica que a mí me parece muy buena y que también me ayudó mucho. Yo naturalmente siempre tuve una inclinación o una visión bastante positiva sobre las cosas y bastante optimista. Pero algo que no tenía y que yo de hecho cuando empecé a practicarlo no me salía, o sea, sentía que no lo podía sentir directamente, es el hecho de cultivar la gratitud, por ejemplo. Y la gratitud no es más que simplemente ver el lado positivo de las cosas y de apreciar lo bueno de cada momento y de sentir una sensación positiva sobre eso. Básicamente sentir la gratitud, el agradecimiento no es necesario y no hay que confundirlo con la religión de agradecerle a alguien por algo, sino simplemente más que nada algo emocional, de disfrutar del momento, de entender que si estás pasando por esa situación, más vale ver el lado positivo y estar contento con eso. Entonces, todo ese tipo de cosas que tienen un impacto fundamental en la vida, porque disfrutar de cada momento en la vida es muy distinto a no disfrutar. Estar presente en un momento es muy distinto a no estar presente en un momento. Cuando no tenés estas herramientas es muy difícil quizás notarlo o estar seguro o tener conciencia realmente de esa desconexión o de qué significa eso. Pero una vez que lo empezás a practicar, realmente ves la diferencia que hace. Tiene en el tiempo, cultivando estos valores, estos principios, un efecto en el bienestar y en lo que uno consigue en la vida y en cómo uno transita por la vida, los vínculos que uno hace, que uno genera, las amistades, se vuelve todo mucho más sincero. Consecuencia para mí de cualquier persona que entiende cómo funciona uno mismo es que empezás a ver con cierta empatía al resto de la gente, o sea, a la otra persona. Es difícil para mí tener empatía si no te conoces primero a vos mismo y si no viste vos tus propias vulnerabilidades, cómo uno funciona,
las dificultades con las que uno lidia y también de esa manera poderte poner de una manera mucho más realista y de sentir realmente lo que es estar quizás en la situación de otra persona. Entendí que cuando uno se enfrenta a determinadas, por ejemplo, no sé, al yoga o a la meditación, donde quizás vos te exigís a tener cierto resultado, algo muy común en las meditaciones es que alguien te diga, no, pero a mí no me sale concentrarme. Bueno, esa es una dificultad que todo el mundo tiene, por eso precisamente la meditación te ayuda. Si fuera tan fácil, o sea, no tendría mucho valor. Esa capacidad de concentrarte en las meditaciones y de aprender sobre cómo funciona tu cabeza. Después, en esa línea, empezar a elegir y tener mucho más control y participación en cuáles son tus principios. O sea, cómo querés vos manejarte en la vida, qué es lo que te hace feliz o qué es lo que te sirve. Porque, como digo, por un lado está lo que te hace sentir bien, que está buenísimo, después por otro lado está lo que te sirve para algo en particular. En el ámbito para mí laboral o de proyectos personales, ya sea de trabajo o un proyecto personal X, me parece que esta herramienta es muy importante para, a través del autoconocimiento que todo esto genera, ser capaz de alinear tus acciones y tus decisiones y de sostenerlas en el tiempo de forma consistente con estos principios que uno elige. Un ejemplo en mi caso en particular es que yo usaba la mentira, o al menos la omisión de las cosas, o manejaba los hechos y las cosas cuando se trataba de situaciones con otra gente, de una forma que no era del todo sincera, o que no era sincera en realidad. O sea, básicamente manipulaba quizás la situación para sacar alguna ventaja, nunca con mala intención y nunca dañando a otra persona, pero si yo encontraba un camino más fácil para mí, lo aprovechaba. Sin embargo, eso en algún punto chocaba contra lo que a mí me parecía. Pero me salía a actuar así. Era como algo más reflejo o más reactivo, o no tanto reactivo, sino más bien de mi propia personalidad. No sé, no lo veía mal en algún punto, o no sé por qué había aprendido ese mecanismo. Sin embargo, a nivel racional y cuando tenía cierta conciencia sobre las cosas, me chocaba. O sea, no era la manera al menos que a mí me gustaba, ni tampoco con la que yo me presentaba ante el resto de la gente, porque yo siempre me presenté como una persona sincera, o como que valoraba eso al menos. Entonces en algún punto era una contradicción, yo no estaba viviendo a la altura de lo que yo mismo profesaba. Entonces, con estas herramientas y habiendo aprendido a través de determinadas meditaciones, esto es más avanzado y más adelante, pero a realmente internalizar un concepto y tenerlo presente de forma de que me cambie el accionar realmente, es que pude empezar a vivir en base a ciertos principios y en este caso particular que estoy contando, de las películas que vi toda la vida, de los juicios en Estados Unidos que uno jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Siempre me gustó esa frase, siempre me la acordé. Empecé a meditar base a ese principio y haciendo foco en que quería realmente internalizar ese principio y que mis acciones vayan siempre de la mano con eso. Y es muy loco porque antes tenía la idea de que cuestiones de personalidad de ese tipo no se cambiaban. De hecho, lo he escuchado de mis abuelos, de mis papás o de gente más grande, de que la gente no cambia, de que hay cuestiones que son siempre igual. Entonces quizás crecí con eso, siempre escuché eso y ese era el criterio que tenía o el mito que tenía. En definitiva, efectivamente es un mito. Se puede cambiar. Aunque bueno, es cierto que hoy en día con el conocimiento de la neurociencia hay un montón de herramientas mucho más precisas y más concretas que antes no existían. Pero en resumen, logré ya con todo ese ejercicio poder internalizar principios como esos y actuar en consecuencia.